para ver cómo se observó. Daniela, cualquiera de ellos. Se ve bien. Se ve perfecto. ¿Perdón? Sí, se ve bien. Se ve muy bien. Ajá. Ok. Entonces, vamos nuevamente a compartir pantalla y doy inicio a la presentación. Que alguien me ayude con esos estudiantes que están queriendo volver. Ya entraron, ya los ingresé. Bien, entonces lo que vamos nosotros a aprender en este capítulo. Concepto de partícula, cómo la materia está constituida, la ley de Coulomb, concepto de campo, definición de campo eléctrico, dipolo eléctrico, el principio de superposición, quizás ahí el orden no está un poco apropiado, el campo eléctrico de partículas y la parte de energía potencial eléctrica de un dipolo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta parte inicial, yo todavía no entro a uno de los temas muy importantes de esta unidad, que es el cálculo de campos eléctricos producidos por distribuciones de carga. Lo que se llama la interacción de la carga eléctrica con la materia. Eso lo he separado para la próxima charla, porque considero que es matemáticamente y físicamente es la parte más crítica de esta sección de electrostática. Así es como la materia se estructura. La materia, aunque en esta animación ustedes pueden observar a los electrones, inclusive los pueden ver, y el núcleo, y esto es algo que realmente no guarda ninguna proporción, porque los electrones se mueven a una velocidad aproximadamente de 1 millón de metros por segundo, el tamaño del núcleo es del orden de 10 a la menos 15 metros, donde las órbitas promedio de los electrones están en el orden de 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, la distancia entre el núcleo donde están los electrones es de un orden de 10 a la 3 o más allá. Pero esta animación es súper interesante porque nosotros aquí nos podemos dar cuenta de que son estas partículas, los electrones, los que definitivamente nos van a dar a nosotros el comportamiento de la materia en el estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido, la forma de los cuerpos, la dureza de los cuerpos, el color de los cuerpos. Todo eso está fundamentalmente dado por esta partícula. Pero esos temas son temas de otros cursos de física. En esta parte de electrostática y de electricidad y de magnetismo, nosotros nos vamos a concentrar únicamente con las características eléctricas que tiene la materia. Aquí ustedes pueden ver en esta tabla, si bien es cierto que nosotros o los comportamientos eléctricos están asociados a una deficiencia o a un exceso de electrones en un material, los protones y los neutrones también tienen otro tipo de partículas que poseen carga eléctrica, pero no es parte de nuestro universo. Nosotros en la vida diaria, en nuestra estructura, de todo lo que observamos y la estructura de nuestro cuerpo, ellos no entran en acción porque el universo de estas subpartículas que llaman los quarks está en otro rango de magnitud. Lo que sí quiero que ustedes observen es la desproporción, si cabe el término, que existe entre la masa de un electrón y la masa de un protón, como ustedes pueden ver. Más de 1000 veces mayor. Y tienen exactamente la misma carga eléctrica. La materia, en principio, déjenme sacar esta parte que está aquí que me está molestando. La materia, en principio, es eléctricamente neutra. Y eléctricamente neutra porque cuando los cuerpos interactúan con cargas eléctricas, la materia tiende a variar su energía potencial. Y como por un principio de la naturaleza de que la materia siempre tiende a estar en lo más mínimo de energía, los átomos tienden a ser neutros.
Básicamente, ¿qué cosa es la carga eléctrica? La carga eléctrica, si bien es cierto que es una propiedad de la materia, como lo es la inercia, que comúnmente usted lo conoce como nombre de masa, la carga eléctrica es una propiedad que presenta la materia cuando se produce un desequilibrio entre el número de electrones de un cuerpo y el número de electrones en otro. Es decir, cuando se produce un intercambio de ellos. Y el intercambio de ellos puede ser de distintas formas. Puede ser por contacto o inclusive también puede ser, como ustedes pueden observar aquí, por una descarga eléctrica. La unidad en que se mide la carga, como ustedes la conocen, es el coulombio, pero un coulombio de carga es realmente algo monstruoso. Un coulombio de carga es monstruoso. Y ya les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean lo que vale un coulombio o lo que es realmente un coulombio de carga. Miren, vamos a suponer que por este foco, un foco de 120 vatios, conectado a una fuente de 120 voltios en nuestras casas, está circulando un amperio, ¿no es cierto? Si nosotros lográsemos colectar cuánta carga circula por ese alambre que transporta un amperio durante un segundo, esa carga eléctrica corresponde exactamente a un coulombio. Entonces, recordando algo de física de colegio, como ustedes pueden ver, si tenemos de 120 voltios y este foco es de 120 vatios, entonces este foco deberá tener una resistencia de 120 ohmios. Por lo tanto, circula una corriente de un amperio, y un amperio es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo, lo que significa que habríamos nosotros colectado un coulombio de carga. Si ese coulombio de carga lo ponemos nosotros con otro coulombio de carga, como usted puede ver aquí, a una distancia de 1 metro, entonces la fuerza con que van a actuar sería exactamente, como ustedes pueden ver, 1.000.000 de toneladas de repulsión. 1.000.000 de newtons de fuerza. Así que, por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando tengan que resolver un problema y este problema involucre poner unidades, ¿de acuerdo? Cuidado, el coulombio de carga es una unidad bastante grande. No sé si eso que está aquí, yo sé que lo están viendo, ustedes pueden, como ustedes habrán visto, ustedes pueden hacer flip entre la lámina de PowerPoint que está ahí o si prefieren verme aquí en lo que yo estoy haciendo la explicación. Las características de la carga eléctrica en la naturaleza solamente se conocen dos tipos de carga, ¿cierto? Que es la carga eléctrica del signo positivo, la carga eléctrica de signo negativo, bien pudo haberse llamado la carga de tipo A, la carga de tipo B. Es básicamente una convención que se hizo un tiempo atrás. Solamente tenemos dos tipos de carga. Segundo, la carga eléctrica se conserva. La carga eléctrica es una propiedad. Si usted tiene un sistema aislado y este sistema aislado interactúa, la carga neta que nosotros vamos a tener finalmente debe ser exactamente la misma. En este caso particular, si usted coge un objeto, lo frota sobre otro, y producto de esa frotación se produce un intercambio de electrones, entonces la carga que pasa a un cuerpo es exactamente igual a la carga que se quedó con el otro, solo que los que se fueron son electrones y los que se quedaron son átomos como iones positivos. La cuantización de la carga. Si bien es cierto que en los protones y neutrones del núcleo de un átomo se encuentran otras partículas llamadas quark. En el universo nuestro, en donde los quarks, como ustedes pueden ver, tienen otro universo subatómico, la carga siempre viene de unidades que corresponden a la carga del electrón, por exceso o por defecto en la materia cuando se intercambian. Lo que significa de que cualquier cuerpo que adquiera carga eléctrica de cualquier forma, la carga total que el cuerpo adquiera siempre será un número entero de la carga de un electrón. Más, menos, más cuando cede electrones y menos cuando tiene electrones en exceso. Y aquí les pongo un pequeño ejercicio y les voy a dar aproximadamente 1 minuto para que ustedes me indiquen cuál de estas respuestas es correcta y pueden utilizar el chat para dar sus resultados.
Con eso está suficiente. Profe, Dime. no sé si utilizar de nuevo las cosas que aparecen en participantes como para nosotros ver el número de cuántos estudiantes respondieron qué cosa. Es decir, si es la A, marquen yes, si es la B, marquen no, si es la C, marquen go slower, si es la D, go faster, y si es ninguna de las correctas, la siguiente que viene que es dislike. Ya. La única forma que puedo hacer eso es saliéndome de la presentación y no con pantalla completa. Ah, no, entonces está bien. Era que así No, nosotros no puedo. podíamos ver el número y le podíamos decir cuántos No, no estudiantes puedo, había. no puedo, no puedo. Eso lo manejan ustedes internamente. Ok, profe, ok. Ok. Entonces aquí hacemos un pequeño cálculo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, dice que la esfera tiene una carga eléctrica positiva de 10 a la menos 10 coulombios. Positivo significa que de esa esfera nosotros hemos retirado electrones. Se retiran electrones. Sí, puede ser esta, donde se retiran electrones, se retiran electrones, se retiran electrones. Recuerden que protones nosotros no podemos recibir ni ceder porque ellos se encuentran en el núcleo del átomo y es muy, muy difícil arrancarlos de allí. Ahora, ¿cuántos de ellos son? Entonces nosotros utilizamos nuestra expresión que dice de que la carga eléctrica que un cuerpo adquiere siempre es igual al número de electrones que ha cedido o que ha recibido multiplicado por el valor de la carga de cada uno de ellos. En este caso, la carga que la esfera adquiere es este valor de 10 a la menos 10 coulombios, ¿no es cierto? Y N representa el número de cargas que han migrado o ha recibido, que en este caso sabemos nosotros que han migrado del conductor, esto multiplicado por el valor de la carga de un electrón, que es 1,602, multiplicado por 10 a la menos 19, estos son coulombios por cada electrón. Y de aquí ustedes pueden encontrar, que me imagino que en este momento lo determinaron. Entonces, continuamos. La ley de Coulomb es la ley que nos expresa en física la característica que presenta la fuerza eléctrica entre partículas y en reposo. Es bien interesante esta ley por cuanto si los cuerpos no son geométricamente muy pequeños o considerados como partícula, la ley de Coulomb se hace cada vez menos válida y sus resultados no coinciden con la realidad. Partícula es un cuerpo que se considera de dimensiones muy pequeñas, de tal forma de que porque sus dimensiones son muy pequeñas, la carga eléctrica no tiene posibilidad de poder distribuirse a través de su superficie. O sea, no se puede redistribuir, que es una característica que tienen las cargas eléctricas, en el caso particular de los conductores, de colocarse sobre su superficie. Esa es la expresión conocida como la ley de Coulomb y que, como ustedes pueden ver, es bastante parecida a la ley de la gravitación universal de Newton. Y como nosotros veremos en un capítulo posterior, la fuerza producto de los campos magnéticos generados por partículas cargadas eléctricamente en movimiento se asemejan también a estas expresiones.
Esa es la expresión que se conoce con el nombre de la ley de Coulomb, donde este valor de K que usted observa aquí, este valor de K, esto es una constante que depende al menos de dos factores. El primero y el más importante depende del sistema de unidades con el que usted esté trabajando, ¿no es cierto? Y también depende, ya que el valor de esta fuerza entre las partículas se ve muy afectada por el medio en que ellas se encuentren. Es decir, que este valor de K que usted ve aquí, que nosotros lo vamos a aproximar a 9 por 10 a la 9, lo vamos a utilizar siempre y cuando el medio en el que se encuentren las partículas interactuando es el vacío. ¿Y quién determina el valor de K en un medio distinto que el vacío? Es esto que está aquí, esto que usted ve aquí, que se lo denota como epsilon sub 0, y eso se conoce con el nombre de permitividad eléctrica. ¿Ya? La permitividad eléctrica, que para el caso del vacío tiene el valor que usted observa allí, y si las partículas interactúan en un medio distinto del vacío, entonces interviene para no alterar la constante, para no alterar esto en la expresión de la ley de Coulomb, lo que se hace es reemplazar esa permitividad por la permitividad del medio, añadiendo una constante que se conoce con el nombre de constante dieléctrica. ¿Ya? Que nosotros le daremos un especial atención en su momento cuando veamos cómo interactúa la materia ante la presencia de un campo eléctrico externo y particularmente cuando hablemos de los capacitores. Bien, ahora bien, la ley de Coulomb, como es una ley que hace referencia a la fuerza con que interactúan dos partículas, esto es muy importante. La ley de Coulomb es válida para la fuerza con que interactúan dos partículas y en reposo. Ya vamos a ver por qué tienen que ser partículas y por qué razón tienen que estar en reposo y qué nos va a salvar físicamente para resolver problemas en el caso de que no sean partículas y que se estén moviendo. Ahora bien, como estas fuerzas deben tener las mismas características que tienen las fuerzas gravitatorias o las otras fuerzas que ustedes conocen de acuerdo al tercer principio de Newton. Es decir, que las fuerzas, independiente del valor que esta carga tenga y que esta otra carga tenga, las fuerzas con que ellas interactúan tienen exactamente la misma magnitud. Segundo, dependiendo del signo de las cargas, actúan en direcciones contrarias. Y la más importante, actúan en cuerpos diferentes, que es lo que usted conoce de la tercera ley de Newton. Esta fuerza actúa en esta partícula, esta actúa en esta otra. Esta fuerza actúa en esta partícula, esta otra actúa en la que está acá. Es decir, obedecen exactamente el tercer principio de Newton. Y aquí les voy a dejar así mismo, tienen ustedes un minuto para que analicen este problema, esta pregunta, porque es una pregunta conceptual en donde, ¿qué es lo que trato con esta pregunta? Lo que yo trato con esta pregunta es que usted vea la importancia o el efecto que tiene la fuerza con respecto a la distancia que la separa. Y luego les presentaré otra pregunta para que vean la incidencia que tiene la fuerza con la distancia y también con los valores de las cargas. Por lo pronto, concéntrense en esa expresión y me dicen ustedes cuál piensa que es la correcta. Tienen un minuto.
Muy bien, veamos. Puede switchear a la otra cámara, entonces le vamos a explicar aquí, ¿de acuerdo? Bien. Esta es la parte que me siento mejor. Aunque el proyector está que me hace ciego y con la luz aquí en la cara. Pero bueno. Miren. Bueno, estas partículas van a estar en un equilibrio inestable, como ustedes saben, ¿no? Pero vamos a suponer que se encuentran allí en esa posición. Y después, esta carga no cambia, es la misma, está fija, pero esta carga puede desplazarse, como ustedes pueden ver, se movió hasta acá. Pero lo interesante es que tanto en esta configuración como en la configuración que está acá, la partícula sigue en equilibrio. Si sigue en equilibrio, entonces, sobre esta partícula está actuando el peso de ella, ¿no es cierto? Y también está actuando la fuerza eléctrica entre estas dos, que debe ser una fuerza apuntando hacia arriba. Si esta partícula es idéntica a esta, es la misma, entonces el peso de esta partícula es idéntico acá. Y si esta partícula sigue en equilibrio, entonces la fuerza eléctrica aquí también debería tener el mismo valor que la fuerza eléctrica acá. Pero ¿qué resulta? Que esta partícula en equilibrio se encuentra a esta distancia, mientras que esta que está acá se encuentra a una distancia que es exactamente la mitad. Entonces, déjenme graficárselo aquí, que es lo que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es esto, de que yo aquí, sobre esta partícula, tengo su peso, mg, que es el mismo peso que tiene acá, porque es la misma partícula. Como está en equilibrio, entonces la fuerza eléctrica que ejerce aquí debe también ser igual a la fuerza eléctrica que recibe acá. Pero qué interesante, que aquí es la mitad de la distancia. Si nosotros recordamos la expresión para la fuerza eléctrica, es igual al producto de las cargas partido por el cuadrado de la distancia, entonces, ¿qué va a resultar? Si usted observa aquí. Si esta fuerza sigue siendo la misma de acá, esta fuerza sigue siendo la misma de acá, entonces, y si yo aquí, esta distancia que está aquí, la he dividido a la mitad, entonces esto se ha hecho ¿cuántas veces ahora? D sobre 2 al cuadrado, o sea, D cuadrado sobre 4, o sea que acá arriba estaría multiplicando por 4. Por lo tanto, para que la fuerza sea la misma, ¿esto a cuánto debería dividirse? Eso debería reducirse a cuánto? Se reduce a la cuarta parte. Sigamos. Esta pregunta es interesante. Ya. Esta pregunta es interesante. Recuerden, estamos tratando de entender las variables que se involucran en la ley de Coulomb aplicado para partículas. Aquí tenemos nosotros 3 pares de partículas, como ustedes pueden ver. Ya. Yo quiero que usted me diga, y le voy a dar un minuto para que usted me diga, ¿qué partícula o partículas experimentan la mayor fuerza eléctrica? Adelante, tienen un minuto para responderlo.
no sé cómo tengo que hacerle. Cada vez que me sale esa franquita aquí abajo, cuando un estudiante entra, sale. Lo que nosotros sabemos y tenemos súper claro es que independiente de los valores que tengan las cargas, si estos son partículas, la fuerza con que ellos van a interactuar es exactamente la misma. En la expresión que nosotros nos vamos a basar es en la ley de Coulomb, donde dice que la fuerza es igual a una constante por el producto de las cargas y partido para la distancia que nos separa al cuadrado, que voy a utilizar D porque D es lo que se encuentra aquí. Entonces, partículas igual signo, estas partículas van a experimentar repulsión. Sí, señor. Estas partículas experimentan repulsión. Y esta fuerza que está aquí, en magnitud, es idéntica a la fuerza que aparece acá. Comparemos esta fuerza con la de acá. Las distancias son las mismas, pero noten algo. El producto de las cargas, 1 por 10, 10, 2 por 5, 10, el mismo. Por lo tanto, esta fuerza que está aquí aparece idéntica acá. Es decir, esas partículas también experimentan el mismo valor de fuerza. Pero fíjense en la de aquí abajo. Aun cuando, por favor, mis asistentes que acepten este estudiante, que no puedo trabajar así. En estas partículas que se encuentran acá, el producto de ellas, mientras que el producto aquí es 5 por 2, 10, y acá el producto 10 por 1, 10, el producto de estas dos es 2 por 2 es 4. Uno dirán, estas son las de menor fuerza. No, pero están partidos para la mitad de la distancia. Y la mitad de la distancia significa que esto se me haría D cuadrado sobre 4. Y 4 multiplicado por el 4 que ve acá, tendríamos 16 en comparación con el producto de estas que vendrían a un valor de 10 partidos sobre D. Déjenme borrar esto para que cuando vuelva a mi pizarra no encuentre, y como estos marcadores son de los más baratos que estos turros que venden aquí en la ciudad, me va a quedar la pantalla. Entonces, yo la voy a bajar. ¿No quiere bajar? A ver si puedo bajar esto. Para seguir explicándoles con la clase, ¿cierto? Trataré de, para no molestarlo con esta pantalla, trataré de mantenerla siempre en la misma posición. Pero bueno, igual es la primera vez que lo estoy haciendo y nuevamente me aparece esto que está aquí. Ya. A ver si se me concentran mis asistentes. Ok. Pasemos a la siguiente. Este es interesante, miren. Y les voy a explicar por qué razón. Hay algunos problemas, algunos problemas en donde los estudiantes entran en confusión porque dice, profesor, ¿y por qué en ese problema de partículas usted utiliza el peso de la partícula, pero en otros problemas usted, o sea, la fuerza gravitacional, ¿y por qué en otros problemas no utiliza la fuerza gravitacional? A ver, ¿cómo te lo explico? Miren, aquí están las expresiones. Estas dos partículas que usted ve aquí, vamos a suponer que se traten de dos electrones, básicamente. Entonces, esta sería la fuerza eléctrica que van a experimentar y esta sería la fuerza gravitatoria que van a experimentar esas partículas. Si yo hallo la relación entre la fuerza eléctrica para la fuerza gravitatoria, escúchenme, entre dos electrones, tengo ese resultado que usted ve allí, donde esto que está aquí es K, que ya conocen ustedes, y este es el valor de la constante universal de gravitación. Haciendo esa relación
Y reemplazando los valores, encontramos que la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria entre dos partículas, en este caso particulares el electrón, es esta cantidad monstruosa de 10 a la 42. Ahora usted dirá, bueno, bueno, le entiendo, chévere, 10 a la 42, le entendí, no hay problema. Pero es entre dos electrones. ¿Y qué pasaría si yo tengo una partícula en donde interactúa con otra partícula, pero también interactúan con la Tierra? Ah, pues ahí la Tierra tiene una masa, pues es increíblemente grande, entonces la fuerza gravitatoria que ella va a ejercer va a ser considerable. Y déjenme ponerle esos ejemplos. Ahí está. Vean eso. Aquí tenemos un problema típico, clásico, de dos pequeñas esferitas cargadas eléctricamente, ¿verdad? Y que en este momento están colgando de un mismo punto, y los ángulos que forman cada una de ellas con la vertical es este ángulo alfa y este ángulo beta. Yo quiero, y le voy a dar tiempo a ustedes para que me respondan, ¿qué puede afirmar? ¿Qué puede afirmar de la relación entre los ángulos alfa y beta? ¿Qué pasa con alfa y beta si se presentan las siguientes condiciones? A. Las masas y las cargas son iguales. B. Las masas son iguales, pero las cargas son diferentes. Y finalmente, las masas y las cargas son diferentes. A ver, les voy a dar un minuto para que lo piensen, ¿de acuerdo? Y como yo sé que ustedes en este momento se están concentrando y están pensando, a ver qué pasaría, qué va a pasar con esto, se va para acá, se queda igual, se queda no. Entonces, yo les voy a dar un minuto para que razonen y yo luego les paso a explicar, ¿de acuerdo? Para ver la incidencia, porque aquí, como ustedes pueden ver, la fuerza gravitacional es importante, pero ustedes ya saben a cuál me refiero, ¿no es cierto? No necesariamente al de entre las partículas, pero sí con la Tierra. Por favor, un minuto, razónenla y yo vuelvo a explicarles. Ok, aquí estoy. Vamos a analizar. Veamos si lo que yo les voy a explicar coincide con lo que ustedes razonaron. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Lo que tenemos que tener claro es que al estar estas partículas cargadas eléctricamente, independiente, escúchenme, independiente del valor de las cargas que ellas tengan, es decir, que Q1 sea mucho mayor que Q2 o que Q2 sea mucho mayor que Q1, independiente de eso, las fuerzas eléctricas con las cuales ellas van a estar actuando va a ser la misma. Eso tenemos que tener súper claro. Entonces, ¿qué condición deben tener para que el ángulo alfa sea igual al ángulo beta? Para que alfa y beta sean iguales, yo parto del hecho de que las fuerzas eléctricas son las mismas, entonces las masas también tienen que ser iguales. Es la única condición para que alfa y beta sean iguales. Lo que significa que estas partículas que ustedes ven aquí, por ejemplo, esta se queda por aquí y esta se viene por acá, o viceversa. Esta se viene por aquí y esta se lanza por acá. ¿De qué va a depender? Va a depender del valor de las masas de las partículas. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, las masas y las cargas son iguales, están como están allí, con alfa y beta igual. Las masas son iguales, pero las cargas son diferentes. Qué interesante. Las masas son iguales, pero las cargas son diferentes. Sigue siendo la misma. Porque si las masas son iguales, a mí qué me importa que las cargas sean diferentes, porque si las cargas son diferentes, la fuerza eléctrica va a ser la misma. Lo que puede cambiar, sí, es que la fuerza eléctrica va a ser mayor, es decir, esto puede irse para acá o para acá, pero los ángulos alfa y beta, los dos serán igual. Las masas y las cargas son diferentes. Si las masas y las cargas son diferentes, entonces se irá esta hacia allá o esta hacia acá, dependiendo de los valores que tengan las masas. Y les presento el problema típico, ¿no es cierto? A ver, esto es el que yo llamo, es un ejemplo clásico. No estoy aquí solicitando una pregunta en particular. Por ejemplo, esa partícula, los ángulos que forman con la vertical son tanto, las masas son tanto, determine la tensión en la cuerda. No voy a preguntar nada de esas cosas, pues, porque ese problema puede tener múltiples variantes. Lo que le quiero mostrar es el diagrama del cuerpo libre, ¿no es cierto? La estática y cómo nosotros debemos proceder en un problema de esta naturaleza cuando tenemos partículas interactuando de esta forma. Por ejemplo, esta es la fuerza entre la Tierra y la partícula. Es así. La que no vamos a poner es la fuerza gravitatoria entre estas dos, porque ya sabemos que esa que tiene una proporción increíblemente pequeña. Tenemos las tensiones de las cuerdas, ¿no es cierto? Y nos falta la más importante, ¿verdad? Que para que estén allí, ustedes saben que debe estar actuando y tienen exactamente el mismo valor, pero direcciones contrarias y en las partículas diferentes, que son las que hemos llamado nosotros la fuerza eléctrica, como pueden ver ahí. Entonces, usted puede hacer análisis de la una, de la otra, son idénticos. Por ejemplo, yo voy a hacerlo aquí. Entonces, voy a acercarme un ratito aquí para que la vean, porque no quiero subir la pantalla y tener que nuevamente manchar esa pizarra. Aquí. Entonces, esta fuerza que está aquí, como está en equilibrio, entonces vamos a proyectar esta por acá. Entonces aquí tendríamos esta componente es de la tensión. Si este ángulo que está aquí es teta con la vertical, entonces esto que está aquí es teta. Entonces esto que está aquí sería T por el seno de teta. Y la componente vertical, que estamos hablando por acá, entonces esta sería T coseno de teta. La verdad que no es que me tiembla la mano, por si acaso. Vayan a pensar mal, no es que tengo la mano temblecosa. Lo que pasa es que estoy apoyándola sobre la computadora, pero usted me entiende. Entonces, aquí tengo en equilibrio esta fuerza idéntica a esta, ¿verdad? Esta que está aquí, idéntica a la que está acá en equilibrio. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una relación entre estas dos, ¿verdad? Es nada más despejando esto. Y esto que está aquí, esto es la fuerza eléctrica entre estas partículas, que es K, esta carga partido para esta distancia elevada al cuadrado, que es lo que ven ustedes aquí, donde le corresponde a la distancia que ven acá. Es un problema clásico. Se encuentran realmente muchos problemas en donde se aplica este procedimiento que les acabo de mencionar. Principio de superposición. El principio de superposición establece de que la fuerza eléctrica sobre cualquier partícula es la suma vectorial de las fuerzas o de las interacciones que ella tenga con otras partículas que la rodean. Y lo importante es esto. A ver, primero, por ejemplo, uno cuando ve un gráfico de esas partículas que están allí, y uno dice, a ver, ¿y eso cómo se hace? Vean, jóvenes, para que esas partículas estén allí, usted, si están en el plano, usted debería tenerlas. Usted debería tenerlas pegadas con Super Bonder. En serio, usted debería ponerlas ahí pegadas.
Porque esas partículas que usted ve aquí, esas partículas, si usted las suelta, partículas, cada uno sale disparada para su lado. Por ejemplo, vamos a suponer que Q3, Q4 y Q2 están fijas y Q1 la puede soltar. Si usted la suelta, entonces significa hacia dónde se acelera la partícula. Si es positiva, se acelera en la misma dirección del campo eléctrico resultante o de la fuerza eléctrica resultante. Entonces, estas dos interactúan y lo que está graficado aquí es la fuerza que ejerce esta. La que está graficada aquí es la interacción con esta. Y la que está graficada acá es la interacción con esta. Si yo le calculo la resultante de estas, me va a dar una fuerza resultante en una dirección determinada. Y en esa dirección, como veremos posteriormente, es la dirección en que la partícula se va a acelerar, al menos en ese instante, porque mientras más se va alejando, la aceleración va a ser diferente, porque la fuerza resultante es diferente, ¿no es cierto? Y el campo eléctrico va a actuar en una dirección distinta. A lo que me quiero referir es a esto, que la fuerza, esta que está aquí, que interactúan estas dos, no depende de la presencia de esta ni de esta, siempre y cuando sean partículas. ¿Por qué razón? Porque si estos objetos no fueran partículas, los conductores tienen la característica de redistribuir su carga. Y si redistribuyen su carga, la interacción va a ser diferente. Entonces, usted dice, ya entiendo, profesor. O sea que lo que usted me está diciendo es de que si yo quisiera calcular la fuerza resultante sobre la partícula 2, pues si tú quieres calcular la fuerza resultante sobre la partícula 2, entonces ahora sí me acompañan acá a la presentación, que también lo van a ver allá, sería, a ver, esta es la fuerza entre 1 y 2. Entonces sobre la partícula 2 va a haber una fuerza idéntica en esta dirección. ¿Sí la ven? ¿No es cierto? A ver, entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Estas fuerzas que están aquí van a interactuar con una fuerza de repulsión hasta acá. Y entre 1 y 4, 2 y 4 va a actuar con una fuerza de repulsión en esta dirección. Y estas tres que están aquí también van a dar una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante sobre esta es distinta que la fuerza resultante sobre la de acá. Lo que significa que si esas partículas nosotros ahí como están las soltamos, esas partículas van a salir sopladas, aceleradas, alejándose unas a otras, transformando. Y ahí ustedes se preguntarán, a ver, profesor. O sea que lo que usted me acaba de decir, lo que usted me está diciendo, es que si yo suelto esas partículas salen sopladas. Y usted era, o sea que salen con energía cinética. Sí. ¿Y de dónde sacaron esa energía cinética si la energía siempre se conserva? La respuesta es esta. Porque si usted quiso formar esa configuración, usted tuvo que primero traer la carga 1 y ponerla aquí. Ahí te pego. Luego cojo la carga 2 y te pongo ahí. Y al momento que traigo la carga 2, tengo que hacer trabajo porque esta me está creando un campo de fuerza. Y hago trabajo para ponerla aquí. Y luego tengo que hacer trabajo para ponerla 3. Y cada vez hago más trabajo. Y luego pongo la 4 y hago más trabajo y más grande porque ya ahora hay más cargas metidas allí. Entonces cuando uno dice, ¿y qué pasa, profe, si la suelto? Salen sopladas con energía cinética. Sí, hijo. ¿Y de dónde sale esa energía cinética? De la misma energía que tú utilizaste para formar esa configuración. ¿Por qué la ley de Coulomb es válida para partículas? Aquí se lo voy a explicar. Miren, vean eso. Aquí tengo una partícula, aquí tengo una esfera, una pequeña esfera, ¿no es cierto? Una canica metálica. Si usted aplica fielmente la ley de Coulomb, así, fielmente la ley de Coulomb que dice K, Q1, Q2 dividido por R cuadrado, Q
cero. Es decir, si usted aplica la ley de Coulomb tal como se indica, la fuerza entre esa partícula y esta esfera va a ser cero. Cero. Así es simple. Y usted dice, no le creo, profe. ¿Por qué razón no me crees, hijo? No le creo, profe, porque me enseñaron que cuando yo estaba en la escuela y cogía una plumita y me lo sobaba sobre la piel aquí, o un trozo de papel, o qué sé yo, y luego lo acercaba a trocitos, ¡pac!, salían brincando y se pegaban. Esa atracción es producto de que cuando usted pone esta carga enfrente de esta, sobre esta esfera se produce una redistribución de carga, que en unos casos se llama polarización cuando se tratan de dieléctricos como el papel, por ejemplo, parcialmente dieléctrico. O inducción cuando se trata de un conductor, que son los términos que nosotros vamos a utilizar para diferenciarlo. Entonces resulta que al poner esta carga en presencia de esta, aquí se produce una redistribución de carga. Sigue siendo la carga cero. Pero si usted aplica la ley de Coulomb, le va a seguir dando fuerza cero. Lo que significa de que usted, utilizando esta expresión, no puede calcular el valor de la fuerza. ¿Verdad? Pero profesor, ¿y no existe alguna forma matemática de hacerlo? Claro. La única forma matemática, física, para yo poder encontrar la fuerza entre esta partícula y este cuerpo es tomando un diferencial de carga de aquí, porque al momento que yo tomo un diferencial de carga de aquí, ese diferencial de carga ya se me comporta como partícula. Y ese diferencial de carga yo sí lo puedo hacer actuar sobre esta partícula para calcular la fuerza y utilizar la ley de Coulomb. Y luego sumarlas de todas las demás contribuciones y calculo el valor de la fuerza. Lo mismo puedo hacer con la de acá. Finalmente, este cuerpo neutro, ¿qué termina? ¿Atrayéndose o repeliéndose? Bueno, es fácil la respuesta. ¿Por qué razón es fácil? Porque la carga negativa está más cerca de la partícula y la carga positiva está más lejos. Y usted sabe que la parte preponderante entre carga y distancia es la distancia, ¿no es cierto? Porque está al cuadrado. Lo que significa que este objeto terminará finalmente atrayéndose. Y como ustedes saben, y de una vez se los voy mencionando, todo objeto eléctricamente neutro siempre será atraído por un objeto cargado eléctricamente independiente del valor de la carga. Vean esto. Dice, el principio de superposición dice que la fuerza entre dos partículas es independiente de la presencia de una tercera. ¡Ay, qué cosa más interesante! Aquí tengo yo estas dos esferas. No tienen carga. Por supuesto, no tienen carga. Su fuerza eléctrica debe ser cero si nosotros aplicamos la ley de Coulomb. Su fuerza es cero. Dice, la fuerza eléctrica entre dos partículas es independiente de la presencia de otras. A ver, si esas esferas, la fuerza es cero, veamos qué pasa si coloco una partícula, un objeto cargado eléctricamente. Ahí está. Y resulta que ahora, al colocar esta partícula, ya la fuerza eléctrica entre ellas ya no va a ser cero. ¿Y cómo? Lógico, porque al momento que yo hago eso, sobre esta partícula y sobre sobre esta esfera y sobre la que está acá, se va a producir redistribución de carga. Y como lo que prima para el valor de la fuerza es la distancia, entonces estas esferas terminarán, esta fuerza que está aquí sobre esta es de atracción, la fuerza de repulsión que puedan experimentar es bastante más pequeña, por la que la distancia es más grande. Por eso es que todo objeto cargado eléctricamente siempre atrae objetos neutros. Veamos el concepto de campo. El concepto de campo es un concepto súper valioso en física. Y particularmente en el campo eléctrico. Y luego nosotros lo analizaremos para el magnético y no creo que tengamos la oportunidad porque cambió el programa.
sí podríamos ver onda electromagnética. En el programa viejo se veía también ondas electromagnéticas. Cada vez en la politécnica vemos menos física, pero eso es otra bobería. El concepto de campo es un concepto que se utiliza para definir, escúchenme, para definir cualquier cantidad física en cada punto de una determinada región. Y estas cantidades físicas definidas en cada punto de una determinada región pueden ser distintas. Por ejemplo, pueden ser valores de presión, temperatura, altura, puede ser campo gravitatorio, todos estos parámetros. La diferencia está en que hay campos que se definen solamente por su magnitud y su correspondiente unidad. Esos se llaman campos escalares. Pero hay otro tipo de campos que se definen por una característica física que requiere para su definición algo más, y es una dirección. Algunos le llaman campos tensoriales o vectoriales, ¿no es cierto? Que es el que nosotros estamos interesados. Por ejemplo, este es un campo escalar. Es una región del espacio en donde en distintos puntos, ¿no es cierto?, o regiones, le estamos asignando valores de temperatura. También podría ser una donde nosotros ubiquemos presión, ¿no es cierto?, atmosférica. Y esto que es muy familiar para algunos de ustedes, ¿no es cierto? Este es un campo donde estas líneas representan puntos que se encuentran a una misma altura. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta solamente observando esto en donde hay montañas o en qué zonas son más planas. Si yo quisiera, si solamente viendo este plano y quisiera comprar una zona que no sea muy montañosa para hacer algo, pues me iría por una región que está aquí, porque hay una variación de altura bastante pequeña. Nosotros estamos interesados en estos tipos de campos. Ya usted vio uno, que es el campo gravitatorio, representado por esto. Los campos de velocidad son clásicos cuando se ven fluidos, por ejemplo. Y nosotros ahora estamos interesados en el campo eléctrico. ¿Qué es realmente un campo eléctrico? Un campo eléctrico es una región del espacio, ¿no es cierto?, donde usted le puede asignar a cada uno de esos puntos una característica que se conoce con el nombre de campo eléctrico. Por eso dice que es una función puntual. Y para determinar la característica que tiene ese campo en esa función puntual, nosotros debemos ser muy precisos y detectarlo para poder medirlo. ¿Y cómo nosotros detectamos y medimos el valor del campo en un punto? Es bastante algo parecido como cuando usted dice el campo gravitatorio, ¿cómo lo detecto? Bueno, nosotros vivimos en él. Y es bastante más fácil darnos cuenta si existe. Ahora, si usted quiere comprobar que el campo gravitatorio existe, no le recomiendo, por favor, ¿no es cierto? Váyase al puente de la Unidad Nacional y diga, a ver, si yo me trepo aquí al filo y me lanzo, entonces hay una fuerza que me está jalando hacia abajo, y si yo divido el valor de esa fuerza para mi masa, entonces obtengo yo el valor del campo gravitatorio. Bueno, lo puede hacer, pero no se recomiendo que lo haga. De la misma forma ocurre con el campo eléctrico. Yo tengo que utilizar para detectarlo, para cacharlo si existe, una carga de prueba. Pero esta carga de prueba, por definición, tiene que ser muy pequeña. ¿Por qué? Tiene que ser muy pequeña porque recuerden ustedes, cuando usted mide el campo, y si están midiendo el campo en zonas donde no se pueden considerar partículas, los cuerpos que se diferencian de las partículas tienen la característica de que la carga se redistribuye en la superficie. Entonces, ¿qué resulta? Que usted tiene una distribución de campo en ese espacio. Pero en el momento que acerca la carga de prueba para medir el valor del campo, solamente la presencia de esa carga ya distorsiona el campo que usted originalmente quería medir. Por eso es que dice que la carga de prueba tiene que ser muy pequeña. De valor positivo por definición, y le explico por qué. Por definición, porque nosotros vamos a decir que la dirección del campo eléctrico en un punto va a ser exactamente la misma que experimenta la fuerza sobre una partícula de carga positiva ubicada en él. Y la definimos de esta manera. En consecuencia, cualquier cuerpo cargado eléctricamente
cualquier cuerpo cargado eléctricamente, ¿cierto? Usted puede medirle, determinarle el valor del campo eléctrico en cualquier punto. Recuerde, usted, alumnos queridos, de entrada, y aprovecho esto para mencionárselos, usted no puede medir el campo resultante en una cierta región del espacio. Eso no existe. Lo que usted sí puede decir es que el campo eléctrico en una cierta región del espacio es uniforme, que es diferente. Uniforme significa que cualquier punto que usted coja y ponga una carga de prueba va a experimentar exactamente la misma fuerza. Eso es distinto. Pero cuidado con decir, voy a calcular, escúcheme, voy a calcular el campo eléctrico resultante en esta región del espacio. Si usted hace esto, yo le clavo 0. ¿De acuerdo? Porque el campo eléctrico se determina en puntos de regiones del espacio. Entonces, en cada uno de estos puntos un campo. ¿Cómo lo hace? Coloca la carga de prueba, le mide la fuerza, le divide por la carga y saca eso. Y eso lo puede hacer usted para cualquier punto. Lo interesante de todo eso es que cuando usted ubica una carga eléctrica allí en ese punto, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza igual al valor del campo en ese punto multiplicado por la carga. Es decir, usted va a calcular esto. Es decir, que cualquier carga que usted coloque en una cierta región, cualquier carga eléctrica que usted coloque en cualquier punto, el valor de la fuerza que ella va a experimentar será igual al campo en ese punto, que no depende de la existencia de la carga o de que hay una carga en él, por el valor del campo, como usted lo puede observar allí. Es decir, que si usted tiene un cuerpo cargado eléctricamente y usted determina el campo eléctrico en un punto, y para determinarlo el campo usted coloca allí una carga de prueba, la existencia del campo en ese punto no es producto de la colocación de la carga de prueba. La carga de prueba o carga testigo es para verificar la existencia. ¿De acuerdo? Y esas son las unidades con que se mide en el sistema internacional. ¿Por qué es más fácil utilizar el concepto de campo para calcular la fuerza? A ver, si usted se recuerda, se dice de que la ley de Coulomb es válida para partículas. Ahí hay un problema, para partículas, ¿no es cierto? Y dice, y que deben estar en reposo. ¡Wow! Si los problemas más interesantes de electrostática son cuando las cargas eléctricas se están moviendo. ¿Cómo le hacemos entonces? Ahí es donde sirve el concepto de campo eléctrico. ¿Por qué razón? Porque si usted es capaz, escúcheme, si usted es capaz de determinar cómo se distribuye el campo eléctrico en una cierta región del espacio, o qué valor tiene el campo en distintos puntos de la región del espacio, y usted lanza una partícula en esa región, como usted ve allí, en cualquiera de esos puntos, aun cuando la partícula se está moviendo en cualquiera de esos puntos, usted podrá calcular el valor de la fuerza, independiente que se esté moviendo. ¿Sabe por qué razón? Porque el valor de la fuerza en cualquiera de esos puntos siempre es igual al producto del campo por el valor de la carga. Esa es la ventaja de utilizar el concepto de campo eléctrico. Y algunos estudiantes a veces hacen esta pregunta, ¿verdad? Dicen, pero profe, la verdad es que no entiendo eso cuando usted dice que las partículas tienen que estar en reposo. Es que miren, el asunto es este. Vea, yo tengo dos partículas aquí y entre estas dos partículas están interactuando, ¿no es cierto? Están en reposo. Físicamente nosotros sabemos, ¿verdad?, que estas partículas interactúan realmente a través de interacción entre campos eléctricos, que es la teoría de los campos. Pero si hablamos de una teoría que da un pasito más adelante, y si aquí yo tengo colegas que son físicos, van a poder recordar cosas que aprendimos 1.000.000 de años atrás. Realmente estas partículas están intercambiando otras partículas que se llaman fotones. Es decir, estas partículas interactúan por intercambio de fotones.
pero los fotones no viajan a velocidad instantánea. Lo que significa que si estas partículas que están aquí actúan con fuerzas, cuando la partícula ya está acá, se está moviendo, ya la fuerza ya es diferente. Es decir, a ver, ¿en qué momento vas a calcular la fuerza si esta partícula se está moviendo? No puedes. No puedes. Porque la interacción no ocurre de forma instantánea. Pero sí puedes decir esto. Ah, ¿a mí qué me importa? Yo sé cómo se distribuye el campo en esta región. No me importa cómo se esté moviendo. No me importa. Yo sé que el campo aquí tiene ese valor, le multiplico por la carga y yo sé qué valor va a tener la fuerza en ese punto. Esa es la ventaja de utilizar el concepto de campo eléctrico. Le voy a dar un minuto para que ustedes respiren y yo también. Vean, dice. Aquí tenemos tres partículas del mismo signo, como ustedes pueden ver en las esquinas de este cuadrado. Esta esquina no tiene carga, ¿no es cierto? Aquí hay un punto P. Dice, tres cargas de igual valor se ubican en las esquinas de un cuadrado. En el punto P se coloca una partícula con carga más 3Q, que es esta. Dice, y luego otra partícula con carga menos 2Q, que es la que está acá. Ya. La carga más 3Q es esta rojita que ven aquí. Esta es la de más 3Q, si acaso no lo alcanzan a ver aquí. Y esta que está acá es la de menos 2Q, que es la que están viendo acá. Entonces, miren la primera pregunta, dice. Y aquí yo no hice nada, no sé por qué razón esto se me está trepando. Yo creo que hay fantasmas aquí en este cuarto, ¿verdad? Les juro por Dios que yo no hice nada. En verdad, no hice nada y esto se comenzó a subir, pero bueno. Estará penando esto, pero ok. No, es una broma. Estaba diciendo, esta es una de las desventajas, porque cuando tú tienes 100 alumnos en un aula y te distraes por algún rato y después quieres coger el hilo y le dices, ¿y qué estaba hablando? Todito dicen, estaba hablando eso, profe. Ah, ya, le cojo hilo. Ahorita no puedo decir en dónde me quedé, porque, bueno, tengo que hacer memoria. A ver, entonces estaba diciendo, ya. Dice la pregunta, ¿cuál de las dos experimentan la mayor fuerza? Miren, pongo la carga más 3Q aquí y luego la quito y pongo la menos 2Q aquí. Y pregunto cuál de las dos experimentan mayor fuerza. ¿Qué responderían ustedes? Estoy adivinando lo que están pensando. Ustedes dirán, profe, va a experimentar mayor fuerza la partícula que tiene mayor carga. Perfecto. Pero miren ahora la pregunta. Si las fuerzas son diferentes, miren, si las fuerzas son diferentes, es diferente el campo en el punto P. Miren que las fuerzas son diferentes. Las fuerzas son diferentes. Entonces, si las fuerzas son diferentes, ¿es diferente el valor del campo? La respuesta es no. Porque el campo en el punto P, es independiente de la carga que yo ubique en ese punto. Porque en ese punto que usted ve allí, están interactuando los campos de estas tres partículas. Por lo tanto, que la partícula más 3Q y la partícula menos 2Q experimenten fuerza distinta es básicamente porque las partículas tienen diferente carga. Pero el campo en ese punto P es exactamente el mismo. Yo creo que me voy a quedar aquí porque esta clase termina a las 10:40 y ahorita son las 10:36 y tengo solamente unos 4 minutos. Quiero que Gabriel me certifique porque tengo aquí horas distintas. Correcto, profe. Sí, a las 10:40 debería terminar esta clase. Debería terminar, ¿no es cierto? Ok, Gabriel. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla
Ups, veo tonelada de comentarios. Entonces, tengo 4 minutos. No sé, quiero comentarios de ustedes. Es la primera vez que me pongo a hablar solito. Nunca antes me he puesto a hablar solo, a enseñar física solo, ¿no es cierto? Es lo chistoso que me siento, ¿verdad? Sin verle las caras siquiera, ¿verdad? Por un rato se me subió a la pantalla y me asusté. Digo, oye, esto está penando aquí porque yo no he movido nada y se me comenzó a mover la pantalla. Campo eléctrico, No sé. campo eléctrico. Se puede saber las preguntas y las respuestas a la prueba de lectura. Las respuestas, yo quiero decirles algo, en verdad, decirles algo. Miren, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto de la virtualidad. Pueden poner la cámara para verlos, para que me ayuden, para poderlos ver. Sí, miren, recién los vengo a ver hace como más de 1 hora hablando. Es porque nosotros sabemos que, no ustedes, pero los estudiantes se cruzan las preguntas, se forman bancos, hay academias y todo lo demás, y luego tienen colecciones y abren y se vuelve, esta que está aquí la B, esta es la C, esta la de acá, y no queremos eso. ¿Sí me entienden? Si tienen alguna duda, están los asistentes para que conversen con ellos, y generalmente, no sé si ustedes se dieron cuenta, generalmente yo en mis resúmenes trato en lo posible de poner algunas preguntas que están relacionadas con las que se toman en las lecciones para cumplir alguna duda. Realmente hay varias preguntas. Sí, podrían ver, se pueden, las preguntas, miren, las preguntas que ustedes resolvieron ahora de ese banco, de ese mismo banco, van a seguir los exámenes del primer parcial y los exámenes del segundo parcial. Claro, van a incrementarse un poco más. Hay probabilidad de que a la final le toque una pregunta nuevamente, esa posibilidad existe. Pero ahora, imagínense ustedes si comenzamos a dar todo ahí y tendríamos que estar alimentando el banco toda la semana. Podríamos volver a ver las preguntas que hicimos sin respuesta. Ya, la idea de este resumen, y cuando ustedes lo vuelvan a ver en el video va a estar disponible para ustedes más luego. Otra cosa, todavía no se desesperen porque este capítulo está diseñado para un resumen de al menos 3 horas de clase, ¿sí me entiende? La próxima clase, el día miércoles, yo continúo con esto. Todavía me falta interacción, carga con materia, que es algo donde aparecen las barras con cálculo diferencial, integral y todas esas cuestiones. Todo eso me falta. Así que no se desesperen todavía. Las preguntas tenían diferente valor cada una. No, todas valen exactamente lo mismo, 2 puntos cada una. Las clases grabadas se verán en Canvas. Sí, señor, esta clase y todas las demás de mis resúmenes, va a la nube en Canvas, la baja mi asistente, le trepa la liga, se sube a YouTube, trepa la liga en Canvas y ustedes la pueden ver cuando quieran. Profe, ¿hablar de conservación de la carga es como hablar de conservación de energía o son cosas diferentes? Son leyes de conservación distintas, ¿ya? Se caracterizan básicamente en que la carga